Washington sigue en una especie de déjà vu, pero ciertamente un déjà vu preñado de temores y de incertidumbres como las que no había en el 2016 cuando Donald Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca. Muchas interrogantes, muchos postmortems de lo que pasó y por qué pasó, tratando de explicar este triunfo contundente de un hombre que ha minado las fundaciones, los pilares fundacionales de la democracia estadounidense. Ciertamente, algunas de estas explicaciones, un hombre que usó sus debilidades como fortalezas, es decir, esta percepción de que el Estado profundo, el gobierno federal, lo perseguía, que además reverbera con uno de los aspectos fundacionales de la República estadounidense en el siglo XIX, en el siglo finales del siglo XVIII, principios del XIX, con su constitución, que es esta gran desconfianza ante el poder del gobierno federal, el papel del gobierno federal en las vidas de los ciudadanos y que ha sido un, digamos, hilo conductor histórico, político, ideológico en la vida de este país. Los demográficos que no salieron a votar por Kamala Harris, mujeres que no alcanzaron el umbral con el que salieron a votar en la elección del 2020 y que en gran medida le dieron el triunfo en ese momento a Biden. Esa coalición, esa gran coalición demócrata que construyó Barack Obama en sus dos campañas presidenciales, articulada en torno a trabajadores de cuello azul, grupos de minorías étnicas, grupos progresistas, grupos más moderados y de centro. Esa coalición está reventada. Creo que el ejemplo más palmario es lo que ha pasado con el voto hispano, un voto hispano que si bien se lo lleva el Partido Demócrata y se lo lleva Kamala Harris, Trump ha alcanzado niveles inéditos en los números de apoyo de, sobre todo, hombres hispanos apoyando a Donald Trump. Factor ciertamente esencial y yo creo que el central, las percepciones sobre la economía que en parte explican este viraje del voto hispano, donde buena parte del país, sobre todo los trabajadores, muchos afroamericanos, muchos hispanos sienten que a pesar de que los datos duros de la economía son halagüeños, son positivos, que la mitad del mundo quisiera tener los niveles de crecimiento que tiene Estados Unidos, al final del día la inflación le ha pasado factura. Otro factor ciertamente importante, la baja popularidad de Biden y la decisión creo que cuestionable de Kamala Harris de nunca distanciarse de Joe Biden, es decir, en varios momentos cuando se le preguntó en qué haría las cosas distinto, en qué se diferenciaba del presidente, nunca abrió ese espacio, nunca se contrastó con Biden y con una administración y con un presidente con muy baja popularidad. Eso creo que también le ha pasado factura. Vendrán toda una serie de análisis. Es muy probable, y lo cual a mí me preocupa, que el resultado sea que el Partido Demócrata se escore todavía más a la izquierda, que la receta, la lectura de sectores progresistas sea, ya ven, por andar jugando al centro, tenemos que cargar hacia la izquierda, movilizar a nuestras bases duras de voto. Yo creo que será un error la socavación del centro político ideológico en Estados Unidos, en un país que ya está de por sí brutalmente dividido y tribalizado. Pero hay una serie de secuelas que me parecen igual de preocupantes, además de la salud democrática de este país y un presidente que regresará al poder sin ningún tipo de corralito alrededor suyo como lo tuvo en su primer mandato. Y estas derivaciones me parece que son importantes para el mundo, sobre todo en cuatro aristas. Primero, México, de la que he hablado aquí con ustedes en diversas ocasiones, las implicaciones que el triunfo de Trump tiene para la relación con México. Yo creo que no hay, quizá fuera de China y México, no hay dos países que se verán tan directamente impactados por el retorno de Trump como México en los temas que él ha amenazado: fentanilo, deportaciones y aranceles vinculados a lo que él ya ha anunciado. Se brincará la revisión, pasando directo a una renegociación del TEMEC, seguramente en el capítulo acotada a el capítulo automotriz y de autopartes. Pero hay otras tres regiones del mundo que sentirán los efectos de la política exterior trumpista y de un Estados Unidos que me parece replegará velas en términos de su presencia y huella en el mundo. Primero, evidentemente, Ucrania y Europa del Este y la alianza de Estados Unidos con la OTAN, con los países europeos de la OTAN, en donde creo que muy rápido vamos a ver a Estados Unidos cerrar la llave a el flujo de recursos, de armas, de apoyo
al gobierno de Zelensky. Yo creo que vamos a ver un status quo enquistado donde Putin, pues ya francamente, se va a hacer del territorio ucraniano, además de Crimea, que había ocupado y anexado en el 2014 ya. El territorio que ha ocupado hasta ahora se lo quedará. Y ciertamente las repúblicas bálticas de entrada, Moldova, que acaba de votar por unirse a la Unión Europea, deben estar enormemente preocupados. Europa me parece que enfrenta sola, como lo hizo en su momento en el prólogo a la Segunda Guerra Mundial, con la anexión alemana de Austria, uno de los momentos más fluidos y de mayor riesgo a la seguridad continental, dado lo que puede pasar en la relación con Rusia y con Putin. El segundo frente, evidentemente, es el Medio Oriente, un presidente israelí que abiertamente apostó al retorno de Donald Trump al poder, que aprovechará estos meses de un gobierno pato cojo del presidente Biden para avanzar lo más posible en sus objetivos de acotar las capacidades iraníes de apoyar a Hamas y Hezbollah, pero lo que también veo casi como seguro es que o poco antes de que Trump asuma la presidencia o ya a los días de haber asumido la presidencia, Netanyahu va a declarar un cese al fuego temporal para que Trump pueda colgarse la medalla de decir, ya ven, yo dije que al primer día de mi gobierno iba a pacificar Medio Oriente, aquí está, ya está pacificado. En el ínterim vamos a ver qué pasa, el riesgo de una ampliación del conflicto regional en la zona se puede multiplicar. Y finalmente, la gran interrogante, China. Un presidente Trump que en su primer mandato, digamos, profundizó la rivalidad y el conflicto con China con sus aranceles y otras medidas no arancelarias de presión a China, que hay que decirlo, fueron replicadas por Biden. Pero también la gran pregunta de qué hará con el tema Taiwán. Todo indica que Biden no tiene la menor intención de gastar un peso o una gota de sangre de personal estadounidense defendiendo el estrecho de Taiwán, defendiendo la independencia de Taiwán ante una potencial agresión y invasión china. Veremos cómo se procesan en los primeros meses estas posturas y cómo lee China el retorno de Trump al poder, pero creo que estas aristas internacionales van a ser fundamentales y van a tener un impacto relevante para la seguridad, la paz y el conflicto en el mundo.